Bendiciones y buenas noches, mis amados hermanos y hermanas que se han conectado en esta hora de hoy jueves, en estas cápsulas que estamos compartiéndoles un tiempo de reflexión y oración, sobre todo con estas enseñanzas para que sean edificados. Y hoy estaremos hablando de la confianza en Dios. Le decían esta semana a nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz, la crisis de confianza que actualmente existe hacia el gobierno, las instituciones gubernamentales, hacia la economía, la banca. Hay una crisis de confianza que va acompañada con una crisis de credibilidad en todo este ambiente, no solo aquí en nuestro amado Puerto Rico, sino también fuera de Puerto Rico. Y esta situación a veces influye incluso en nuestra confianza hacia Dios. Somos arrastrados y muchas veces ponemos a Dios en ese mismo nivel y en esa misma posición de desconfianza en las peticiones y oraciones que le llevamos. Entonces, claro que es un error hacer eso. Dios está sentado en su trono. Él es soberano en todo, todopoderoso, omnipotente y omnisciente, nuestro eterno Dios. Dios de amor y de misericordia y de gracia. Y precisamente por eso me he visto movida a compartirles sobre este tema de la confianza en Dios. Todos los días nosotros como creyentes estamos tomando decisiones. Las decisiones son sumamente importantes, eso es cada instante. Pero hay unas decisiones que son mucho más relevantes que otras. Hay decisiones sabias, decisiones inteligentes, decisiones necias, decisiones entre la justicia y lo que es moralmente correcto. Hay tantas decisiones que tenemos que estar tomando. Incluso hay decisiones de vida o de muerte. Y en ese sentido he visto interesantemente que la experiencia de confiar en Dios a veces se torna en primero busco estas opciones, primero exploro estos escenarios y en última instancia, si no me resulta, entonces voy a Dios. Y usamos mucho esta expresión, la última palabra la tiene Dios. Me pongo a analizar, no a juzgar ni a criticar, sino me doy al análisis de qué encierra detrás de esa expresión, la última palabra la tiene Dios. Pudiera ser la confianza que la persona tiene, pero lo que yo analizo en mi propia opinión, en mi propio análisis para mi propio bienestar, y te lo comparto por si a ti te es de beneficio, a veces lo que veo, el mensaje detrás de la última palabra la tiene Dios, es yo me voy a tomar la libertad para buscar todas las opciones, o sea, por mi propia cuenta, voy a buscar todas las opciones que tengo frente a mí. Si ninguna me resulta, entonces acudo a Dios. A veces esa es la connotación que pudiera tener. Claro que el que expresa eso no necesariamente es así, pero esa es la connotación que a veces hay detrás. Entonces, muchas veces la experiencia de confiar en Dios no siempre es experimentada cuando la confianza propia se agota. Y entonces acudo a Dios. Y precisamente el Ministerio de Mujeres Bíblica del Seminario Teológico Bautista del Sureste nos regala 4 pilares que a mí me han sido de gran ayuda como pastora, como mujer en este caso por este ministerio. Y yo les comparto a ustedes porque son 4 pilares que nos hablan precisamente dónde se encuentra o cómo debería ser nuestro nivel de confianza en Dios. Y eso es lo que les quiero compartir precisamente. Y quiero que vayan conmigo ahí donde están, en sus casas, en lo que dice Proverbios 3, 5 al 7. Mire lo que dice Proverbios 3, 5 al 7. Confíen en el Señor de todo corazón. Y ese término lo vamos a estar discutiendo en los próximos jueves. Confíen en el Señor de todo corazón. ¿Qué implica el término corazón aquí? Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Es precisamente ahí en Proverbios 3, 5 al 7, donde se encuentran estos 4 pilares necesarios para confiar en Dios. Y no solo eso, sino disfrutar de la bendición garantizada en confiar en el Señor, que es crecer en la confianza y los resultados que esperamos en el cumplimiento del propósito de Dios. El pilar número 1 habla de confiar en el Señor con todo el corazón. ¿Qué implica todo el corazón? Aquí, en este primer pilar, en nuestra confianza con Dios, lo primero que vemos en este versículo es que anima al creyente a hacer, que es confiar en Dios de todo corazón. Todo corazón implica, en el hebreo, que aquí usa ese término, poner la confianza en, estar seguro, convencido de, sin ningún temor, sin ninguna duda. Es una confianza firme y absoluta en el Señor. Significa confiar sin resbalar, sin dudar, pero Dios requiere que sea con todo el corazón. Y esto va unido y ligado a lo que habla la palabra. Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y esto con toda la fuerza de tu ser. Otra versión dice, ama al Señor con todo lo que piensas, con todo lo que sientes y con todo lo que haces. Así que aquí corazón no está hablando de ese músculo cardiovascular que tiene su función vital. Aquí está hablando de todo un sistema de pensamientos, emociones, estados de ánimo, actitudes, comportamientos, hechos, todo un estilo de vida que es guiado y monitoreado por el sistema de pensamiento. Entonces, o por la capacidad de pensar, mejor dicho. Así que confiar en el Señor de todo corazón es alinear mis pensamientos, poner mi atención, redirigir mis emociones a la luz de las Escrituras, no basado en mis procesos bioquímicos, que son las emociones, esas descargas neuroquímicas, sino que por encima de lo que humanamente pudiera estar experimentando ante alguna situación específica, le hablo a mi alma con la autoridad del Espíritu, como bien dice el salmista en el Salmo 42. Le hablo a mi alma, le digo a mi alma, redirijo mis emociones. Ellas no me gobiernan, ellas no establecen los términos ni los parámetros de lo que mi relación espiritual con Dios necesita. Yo soy guiada por el Espíritu Santo. Así que como el Espíritu Santo nos ha sido dado, Él es el que gobierna y ejerce el señorío desde mis pensamientos, mis emociones, mi propia espiritualidad, siempre dirigida al cumplimiento del propósito de Dios. Confiar en el Señor de todo corazón, entonces habla de todo el ser, todo mi entero ser, puesto en confianza con el Señor. Eso implica, pero eso lo estaremos abundando más adelante. Número 2, no confiar en mí misma. El primer paso es confiar en Dios, pero no es una confianza como la última palabra. Dios no es mi última opción. Dios no es la última palabra. Dios es Dios. Él tiene la palabra. Él no debe ser jamás mi última opción. Yo debo confiar en Él con todo mi entero ser, en cada decisión, en cada acción que diariamente yo voy haciendo. Número 2, tener cuidado de no confiar en mí misma. El creyente que confía en su misma prudencia se vuelve muy insensato. Automáticamente está asegurando su fracaso espiritual y la falta de sabiduría.
La palabra nos enseña que el temor del Señor es el principio del conocimiento. Temer a Dios, honrar a Dios, confiar en Dios, considerar su opinión, consultarle cada asunto de la vida, desde el más relevante hasta el más simple, porque el temor al Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina, dice el proverbista en el capítulo 1, versículo 7. La sabiduría es gratis y solamente hay que pedírsela a Dios, dice la palabra del Señor en Santiago. El que le falta sabiduría, pídala a Dios, porque ya está preaprobada. Ya Dios desea que tú andes en su sabiduría. Así que la confianza en Dios enriquece cuando la oración se convierte en una disciplina diaria, porque en la oración es que consulto con Él los planes del día, las decisiones que tengo que tomar. Pasar ese tiempo con Dios engrandece ese compañerismo espiritual, nuestra confianza en Él, y aprendemos a escuchar la voz de Él, ese lenguaje único de Él contigo. Número 3, reconocerlo. Mi confianza total en Él, no confiar en mi propia sabiduría, en mi propia prudencia, no fiarme de mí misma, y vuelvo nuevamente, retorno a Él reconociéndolo en todo. Y reconocer a Dios al caminar diariamente con Él es manifestar la convicción de que Dios todo lo puede. Confío en Él porque Él gobierna sobre mi vida. Yo le pertenezco a Él. Todo lo pongo en sus manos. Y cuando hago esto, la palabra dice, Él enderezará tus sendas. Encomiendo a Él, le entrego a Él, confío en Él, doy espacio para su dirección, su sabiduría, su guianza, y Él entonces se dedicará a enderezar las sendas. Él te ayudará, Él quitará los obstáculos o te preparará para los que tengas que enfrentar. Esos obstáculos que perturban en el camino. El Todopoderoso y Creador del universo, y quien merece que se le dedique todo lo que hacemos, está pendiente de cada creyente para ayudarlo personalmente. Dice la palabra del Señor en el Salmo 37. Confía en Jehová, haz el bien, deleítate en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda tu camino, confía en Él y Él hará. Guarda silencio y Él hará. Eso nos dice la palabra del Señor. Por lo tanto, es reconocerlo en todo. ¿Qué es reconocerlo en todo? Tener una conciencia de su presencia constante, como hemos dicho en otras ocasiones. Él no llega tarde, Él no llega temprano. ¿Sabes por qué Él no se adelanta ni se atrasa? Porque Él siempre está. No es un asunto de cuándo Él llega o cuándo se va. Es que Él siempre está. Cuando Jesús se fue a ir en su ascensión al cielo, luego de haber resucitado con poder y gloria, nos dijo que dejaría con nosotros el Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo en esencia es el mismo, Dios mismo con nosotros. Y dice la palabra que Jesús dijo, Él estará con ustedes siempre. Él les ayudará en todo. Él les recordará lo que yo les he enseñado, las promesas, esos principios de vida, la garantía de que Dios siempre está presente. Yo no sé qué situación tú pudieras estar enfrentando en la vida, qué desafío, qué prueba, qué examen estés enfrentando, sea que Dios lo haya permitido o lo haya mandado, o tú te hayas enliado en tus propias sendas, caminos y en tus propias búsquedas. Dios está presente. Dios está presente. Aprende a confiar en Él de todo corazón. No confíes en tu propia prudencia, por más apto que estés en un terreno, por más preparado que te consideres ante alguna situación.
no confíes en ti mismo. Confía en el Señor y reconócelo en todos tus caminos. Y número 4, adquiere temor saludable hacia el Señor. Ese temor reverencial, el temor a Dios necesita ser saludable. No es un temor basado en la ira de Dios, sino una reverencia que nos da propósito, sentido, significado y resulta en una obediencia amorosa y en una disciplina hacia Él. En esa bondad amorosa del Padre Celestial tiene como respuesta una obediencia amorosa hacia Él también. Así que este temor habla de reverencia, habla de amor, habla de honra, habla de obediencia. Un temor saludable resulta en una sumisión a la voluntad de Dios. Temer a Dios es amar a Dios porque Él nos amó primero. Este temor saludable se adquiere en la medida en que me doy a escudriñar las Escrituras, a meditar en el principio y la enseñanza que implica lo que estoy leyendo y cómo lo puedo aplicar a mi vida diaria, cómo puedo traerlo. Y el tiempo de oración, ese tiempo de oración con nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, diariamente para todos los días pedirle sabiduría para obedecer sus mandamientos, reconocer su grandeza, su majestad, su magnificencia. El temor de Dios es limpio y permanece, aborrece el mal, es el principio de la sabiduría, como te dije anteriormente. Así que estos 4 pilares, hazlos tuyos, porque al confiar en Dios requiere obediencia. Yo no puedo decir que confío en el Señor y ando contrario a sus mandamientos, a lo que Él ha establecido. Así que confiar en el Señor requiere una respuesta de obediencia y no poner la esperanza en otros o en otras cosas. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, dice el Salmo 40, versículo 4. No mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. El confiar en Dios nos da la gracia y el favor divino en nuestro andar de la vida. Muchos dolores habrá para el impío, dice el Salmo 32:10. Mas el que espera a Jehová le rodeará la misericordia. Confiar en Dios nos garantiza la presencia de Dios, como dice el Salmo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y finalmente, confiar en Dios nos da esperanza, nos da nuevas fuerzas, nos fortalece, nos afirma en Cristo Jesús, como dice Pablo, el apóstol, en 2 de Corintios 3, 4 al 6. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amados hermanos y hermanas, en esta preciosa noche, recuerda esos 4 pilares. Confía en Dios. No confíes en tu propia prudencia. Encomiéndale a Él. Permítele a Él obrar en todo. Como bien dice esta palabra, reconócelo en todo. Estás consciente de su presencia constante y adquiere un temor saludable hacia el Señor. En esta preciosa noche, tu pastora Sandra Oyola, de aquí del Centro de Discipulado Mundial en Humacao, Puerto Rico, quiero hacer una oración por ti. Padre Celestial, en esta preciosa noche, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra.
Gracias por recordarnos que nuestra mirada debe estar puesta en ti por encima de todo lo que estemos enfrentando. Gracias por recordarnos que en medio de esta crisis de confianza hacia el gobierno, las agencias gubernamentales, la economía, todo sistema aquí en el mundo, por encima tú estás sentado en tu trono y tú sigues gobernando sobre todos los asuntos aquí en la tierra. Tú tienes un plan y un propósito perfectamente diseñado y escrito para nosotros, tus hijos, el cuerpo de Cristo, tu iglesia, tu novia. No andamos por ahí dando pasos inciertos. No nos lanzamos a la vida, Señor, sin saber lo que nos espera. Nuestro plan, nuestro propósito, tus intenciones están escritas. La historia está escrita, incluso las obras que estamos llamados a hacer en obediencia amorosa a ti ya fueron escritas. Esas obras que andaremos, tú ya las diseñaste de antemano. Por lo tanto, Señor, que podamos mantener nuestra mirada en ti, nuestra confianza en ti, y pueda crecer esta confianza en la medida en que te damos espacio a ti, tu presencia a través de tu Santo Espíritu en nosotros. Que nos inclinemos a escudriñar tu palabra, a obedecer tu palabra, a ese tiempo de oración y diálogo contigo, Señor, presentando nuestras peticiones en actitud de gratitud a ti, Señor. Tú estás pendiente de todo, tu ojo todo lo ve, Señor amado, y que podamos desarrollar y disciplinarnos en ese temor reverencial a ti, Señor. Cuando tengamos que tomar decisiones, cuando tengamos que emprender el día, primeramente vayamos a tu presencia, a ese manantial de vida, de gozo, de fortaleza, de fe, de esperanza que hay en ti, Señor amado, de consuelo, de dirección, de discernimiento. Tú, Señor, y solo tú eres nuestra mayor necesidad. Que esa búsqueda sea genuina, con corazones sinceros, pero la plena confianza de que ese trono de gracia ha sido levantado y tenemos audiencia concedida. Bendigo a mis hermanos y mis hermanas, ayúdales a crecer en esa confianza y a ser afirmados en esa confianza. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que tengan una linda, bendecida noche y que puedan descansar y recuperar nuevas fuerzas en el Señor. Bendiciones.